¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a revisar todo lo nuevo que llegó con la más reciente actualización de Animal Hospital. Esperen a ver cosas nuevas, cambios en el diseño y mecánicas, para hacer de nuestros turnos más interesantes, o estresantes, depende de cómo lo vean. Hay bastantes detallitos que cambian la forma en la que sobrevivimos a la noche, así que acomódense bien. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Para empezar, en el lobby tenemos una nueva clase, el bombero. En este caso el personaje es una elefanta, haciendo un guiño muy simpático a cómo estos animales usan su trompa para aventar agua. Como sea, los beneficios por subirla de nivel valen bastante la pena. En el nivel 1 nos dan un extintor especial que se recarga solo y nos aumentan un poco el espacio del inventario, lo cual siempre se agradece. En el nivel 2, cada vez que apaguemos un fuego recuperamos un punto de cordura, algo súper útil para mantener el control cuando las cosas se ponen feas. Y en el nivel 3 nos volvemos prácticamente inmunes al fuego, además de empezar la partida con 10 puntos extra de cordura. Junto con esto llegaron varias skins para distintas clases. Para el practicante tenemos el rediseño de Rascal, al detective sin brazos XD, y a Platanito, que es una skin limitada que querrán conseguir antes de que se vaya. Para la enfermera están Fluffy, que ahora es un perro poodle, y Maroon, que parece ser una skin de Halloween, para así ya no sacar nada de aquí a octubre, jaja. En el psicólogo agregaron el rediseño de Saiko, mientras que para la jefa de enfermería tenemos a Cándida de la vieja escuela. Para el agente secreto llegaron Noir, con un estilo tipo fantasma de la ópera en blanco y negro, y el agente Mora azul, que también es una skin limitada. Para cerrar lo que corresponde al lobby, también han agregado un diario. Aquí podemos consultar información de las anomalías y de los personajes especiales conforme los vayamos descubriendo durante nuestras partidas. También sumaron nuevos logros para completar mientras jugamos. Y todo esto nos recompensa con tokens que nos vienen excelente para el progreso. Ya entrando a lo que pasa durante la partida, el cambio más evidente a primera vista es la cámara de la oficina. Ya no usa el modelo antiguo que venía de Garry's Mod, sino que ahora cuenta con un diseño propio que lleva el logo del juego. Respecto al diario que les mencionaba, para que una anomalía quede registrada necesitamos interactuar directamente con ella, o dejar que nos ataque, aunque también cuentan las acciones especiales, como darle su miel de maple al monstruo de la cama. En el caso de los personajes especiales, hay que completar toda su historia secundaria para que queden asentados, incluyendo las que tienen diferentes finales como la de Barney, o las que piden un objeto en específico para poder activarse, como darle el té de menta al Dr. Harlow. A partir del turno 10 se activa un evento bastante peculiar que cambia la rutina de todos. En este mismo, Hazmat llegará a la recepción para pedirnos que firmemos un contrato de limpieza, ya que una niebla verde está cubriendo todo el hospital con slime. Una vez firmado, su equipo entra a limpiar, pero mientras dura el evento verás slime por todas partes. En el piso, las paredes, las puertas, los pacientes, las pantallas y hasta en los estantes de las medicinas. Aquí es donde la clase de bombero ayuda bastante, por tener ese extintor autorecargable para limpiar el desastre fácilmente. Durante este evento también aparece un monstruo de slime llamado Limoberto. Él nos dice que nos quiere ayudar a limpiar porque le encanta el slime, pero al final nos va a meter en problemas porque le da por comerse a nuestros pacientes, a nuestros compañeros de equipo, al personal de Hazmat, y por supuesto, a nosotros. Si lo ves intentando comerse a alguien, solo hay que usar el extintor directamente contra él para que los suelte, así como si le estuvieras llamando la atención a un perro con un atomizador XDDD. Afortunadamente, este monstruo es incapaz de matar a nadie, pero vaya que es una amenaza el come galletas este, no porque sea malo, sino por ser muy torpe.
Al terminar el turno junto con el evento, uno de los limpiadores de Hazmat se acercará a hablar con nosotros. Su nombre es Sam, un gato cálico macho que nos cuenta que anda corto de trabajo y nos ofrece sus servicios por 250 monedas. Si lo contratamos, andará patrullando el hospital para mantenerlo limpio de slime, pero su ventaja principal es que puede neutralizar tanto a los que se esconden como a los fantasmas, lo cual nos quita un peso enorme de encima. Eso sí, tomen en cuenta que Sam solo nos ayudará durante 3 turnos y después se retirará. Un dato curioso que se menciona en la wiki es que, en la vida real, los patrones de color cálico, o sea, las manchas naranjas y negras, se dan casi exclusivamente en hembras debido a su genética, por lo que un macho con estas características como Sam, es algo extremadamente raro. Para terminar con los detalles generales, actualmente hay un pequeño fallo de sonido donde se escucha al mismo tiempo el ruido de pasos básico de Roblox, y el sistema de pasos propio del juego. Seguro lo arreglan pronto. Por último, en la mayoría de las salas, aquel monitor decorativo que ven en pantalla, irá cambiando visualmente según qué tan avanzado vaya el tratamiento del paciente. Digo, no es la gran cosa, pero pues, ahí está y le da un toque más vivo a cada habitación. Y pues bueno gente, esto es prácticamente todo lo más importante que nos trae esta nueva actualización de Animal Hospital. Traté de recopilar todos los detalles clave para que no se les pase nada en sus próximas partidas. Pero ya saben cómo son estas actualizaciones tan cargadas. A veces se nos puede escapar algún pequeño secreto o un detalle escondido. Así que díganme en los comentarios, ¿se me pasó agregar algo al video por baboso, o descubrieron algún otro dato curioso en el juego? Los voy a estar leyendo a todos. Si les gustó el video y les sirvió la información, no olviden dejar su buen like, suscribirse al canal si aún no lo están, y activar la campanita para no perderse los próximos vídeos de Animal Hospital, y como no, los de Refinery Capes 2 también, que no se me olvida. De todos modos, gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Chao.